Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Roxana Abril y te voy a contar una historia. Esta historia es uno de los juicios, no, el juicio más grande de mi vida, ¿no? De mi vida profesional, que marcó un antes y un después para mí, para mi profesión y creo que también para muchos colegas, ¿no? Porque por todo lo que sucedió y sigue sucediendo después. Pero te quiero contar esta historia porque ahora ya que llegó a su fin, ya puedo contar todo cómo fue y básicamente lo que quiero compartir son los aprendizajes, todo lo que yo aprendí a raíz de esta situación, todo lo que experimenté y que esos aprendizajes ojalá te sirvan a vos, ya seas abogado o no seas abogado, no importa, porque son aprendizajes de la vida. ¿M? Y bueno, ojalá te sirvan. Este es el primer capítulo. El primer capítulo es eh, cómo arranca esta historia. Esta historia arranca en el año 2011, en diciembre del 2011. Estamos en el 2024 ahora, sí, fíjate el tiempo que hace que inició. Yo en ese momento era abogada, sigo siendo abogada, pero era abogada con mucho foco en los temas ambientales, abogada ambientalista. De hecho, había formado una fundación ambiental, tenía una fundación ambiental, a raíz también de otra crisis que tuve. Bueno, la voy a contar así rápidamente. Resulta que esto fue en 2011. En 2001, se ve que cada 10 años esta historia, ¿no? En el 2001 empieza a hablarse en ámbitos gubernamentales sobre, a raíz del caso del riachuelo, de la contaminación del riachuelo, se empieza a hablar sobre el tema de la importancia de tener seguros ambientales. Yo siempre fui experta en seguros porque, bueno, trabajé en compañía de seguros desde muy chica, o sea, de los 18 años. Mi papá era productor de seguros y con el tiempo me fui haciendo abogada de seguros naturalmente porque era como que la vida me llevaba por ahí. Al mismo tiempo me encantaba lo ambiental y estudiaba ambiental, estaba, bueno, de ayudante de cátedra y hacía esas cosas por romance, ¿no? Por romance con el medio ambiente. En el 2001, a raíz del tema del riachuelo, el ambiente, los temas ambientales y los temas de seguros se unen porque se estaban buscando seguros ambientales por una cuestión que decía la ley, y los seguros ambientales no existían, y en ese momento una muy amiga mía estaba en la Secretaría de Ambiente, la Secretaría Legal y Técnica, que es la que básicamente escribían las normas para, bueno, las normas que reglamentaban determinadas leyes. La cuestión que ella me llama, yo me dice, Cherro, ayúdame con el tema de vos que sabés de seguros, y yo la verdad que no tengo ni idea, con este tema que tengo que trabajar una resolución. Nunca me imaginé lo político que iba a ser eso. Yo piensen que era joven e inexperta, y como joven inexperta y además muy entusiasta, no soy joven, pero sigo siendo muy entusiasta, eso que no les quepa duda. Pero en ese momento joven, entusiasta e inexperta, me puse con toda a trabajar con ella, con el equipo, les di cursos de lo que eran los seguros, de cómo funcionaban, escribí la normativa. Yo en ese momento estaba muy en línea y trabajaba muy de cerca con el desarrollo de fondos ambientales a través de los fideicomisos, con lo cual, bueno, hice todo un trabajo enorme, divino, gratis. Nunca cobré nada, ¿sí? Que obviamente después por cuestiones políticas y por cuestiones de negocios, eso se derivó en otra cosa y, y por supuesto que a mí me corrieron, nunca más me atendieron el teléfono, ni siquiera me abrieron las puertas a la secretaría, porque bueno, el mérito se lo quería llevar otro y además yo no era nadie, porque en realidad ni siquiera estaba contratada, había trabajado gratis. Esa fue mi primer golpe y dije, bueno, pero esto me gusta esto del medio ambiente, me gusta llevar ideas, me gusta proponer soluciones. Siempre cuando yo era abogada clásica, me pasaba esto. Ahora me pasa en otro campo, pero en ese momento me pasaba lo siguiente. Yo veía soluciones y respuestas donde otros no lo veían. Entonces las veía y podía materializar esas soluciones y respuestas. Entonces dije, bueno, la verdad que esto de lo ambiental me encanta y decidí en ese momento hacer una fundación, porque dije, si voy a trabajar gratis
¿sí? Puedo, en algo que me gusta, lo voy a hacer para algo que al menos no tengo jefe, eh, puedo proponer lo que sienta que está bueno, puedo llevarlo, traerlo, sacarlo, ¿sí? Entonces ahí armé una fundación ambiental. Con lo cual esa fue como mi primera pequeña decepción, pero salí de esa decepción fortalecida, muy fortalecida, porque además de que me hice una referente en el tema del seguro ambiental por mucho tiempo, pero no lo digo desde un lugar de ego, sino que me dio una identidad como abogada en ese momento. Por otra parte, creé esta fundación que me dio muchísimas satisfacciones, porque hice, después de a partir de ahí, hice un montón de cosas, no solamente proyectos de ley, propuestas que nunca llegaron a ningún lado porque las presentaba, pero después se hacía lo que se hacía, sino que además, bueno, hice cuentos para niños de temas ambientales, en fin, fue un disfrute divino el tema de mi fundación ambiental a raíz de ese quiebro, de esa crisis. Volviendo a 2011, resulta que cuando esta gente me contacta porque me ven en una revista que hablo justamente de seguros ambientales y me vienen a ver y me traen, ellos, era una estación de servicio muy chiquita que había sido vendida por una petrolera. ¿A quién? Al que era empleado de la estación. O sea, imagínense esto, un chico, ¿no? Por ese momento era un chico, ahora es un señor, pero en ese momento era un joven o un hombre. Era el que cargaba, el que cargaba, era empleado de la estación de servicio, cargaba la nafta con el surtidor, y en un momento, a raíz de cuestiones de la empresa, decisiones de la empresa, le ofrecen a varias personas de esa zona que habían sido empleados o que tenían como, sí, que habían sido empleados, algunos habían sido empleados, otros no, les ofrecen, o sea, que les compren la estación de servicio. O sea, la petrolera le vende a su ex empleado o actual empleado, le vende la estación de servicio, para lo cual le piden que arme una sociedad. Entonces el empleado, el sueño del pibe, ah, mirá, tengo mi estación, o sea, soy dueño de esta estación, ya no soy más empleado, ¿sí? Y lo quiero. Entonces el precio era bastante bueno, muy barato, ¿sí? Ya ahí había algo raro. Y resulta que escriben un boleto de compraventa donde dice la estación de servicio, la petrolera, dice, la ESO en ese momento la ESO, dice la petrolera que si hay contaminación, la petrolera va a remediar el predio. O sea, se hace el traslado, se traspasa la propiedad, todo, pero que si había contaminación en el suelo, ellos se obligaban a remediarlo. Y en caso de conflicto, pactan el tribunal arbitral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en caso de que haya conflictos entre los dos. La cuestión que la estación estaba contaminada, hay un conflicto y tienen que ir al tribunal arbitral de la Ciudad de Buenos Aires para que resuelva ese conflicto. Van al tribunal arbitral, hasta ahí lo llevaba otro abogado, ¿sí? Van con un abogado X al tribunal arbitral y pierden. La gente esta, los dueños de la estación de servicio, pierde el juicio. O sea, el tribunal arbitral dijo que no correspondía esa remediación y lo pierden con costas. O sea, y las costas eran muchísimas, eran muy altas. Tienen que pagar los honorarios de los abogados de la petrolera, además de los honorarios de su propio abogado, y pierden el juicio. Ahí es cuando me vienen a ver a mí, con la sentencia a la mano de que habían perdido. Cuando me vienen a ver a mí, yo digo, mira, a todo esto gente que no tenía recursos. O sea, no es que vinieron, tomá, doctora, ¿cuánto es la contestación? Te lo pagamos. No, mira, te traigo esto porque no tengo un peso. Así, clarito. Con lo cual yo tenía que ir a resultado. Es una obligación de hacer encima. Y contra una petrolera. O sea, me cae el caso y les digo, bueno, déjamelo ver. Lo analizo durante todo un día y veo que podía pedir una nulidad del laudo arbitral, el laudo es la sentencia arbitral, una nulidad del laudo, y además podía pedir y que, digamos, una apelación, y una nulidad. Te lo anulo y además lo apelo en sede comercial, o sea, en los tribunales nacionales, saliendo del área del arbitraje. Tenía 5 días para hacerse. Imagínense el trabajo que era dar vuelta a un laudo arbitral con un montón de documentación que había que analizar, que yo tenía que analizar en nada. Tenía 5 días
me pongo a trabajar y cuando ya tenía, porque justo me puse a ver todos los papeles ahora porque tenía una audiencia en estos días, entonces por eso estoy ahora como con todo esto. Termino de escribir la nulidad y le mando un mail, porque tengo el mail, que le digo a la persona, a la gente esta, de la estación de servicio, le digo, mira, fulanito, Matías, llama, mira, Matías, ya terminé la nulidad, la tengo lista, podemos intentarlo, te propongo, como no me pueden pagar honorarios, te propongo que vayamos a un acuerdo, a un pacto de cuota litis. Pacto de cuota litis es cuando el abogado se lleva un porcentaje de lo que gana el cliente, ¿no? En este caso era todavía más difícil, porque como era una obligación de hacer, ¿sí? Que era la remediación, pero dije, bueno, en dinero o en especie, lo que ustedes reciban, yo cobro un porcentaje. Ese porcentaje, además, como ellos no tenían dinero para pagar los gastos, yo me hacía cargo de todos los gastos que implicaba llevar adelante la nulidad y las acciones conexas a esa nulidad. ¿Por qué digo las acciones conexas? Porque yo cuando vi eso dije, esto no va a ser solamente una nulidad, seguramente voy a tener que pedir una ejecución de sentencia, un daños y perjuicios, si no se mueven con la ejecución de la sentencia, voy a tener que meter una causa penal, o sea, yo ya veía todo cómo iba a venir la mano, o sea, que iba a tener que iniciar varias causas. Entonces, traté de cubrirme en ese resultado, o sea, yo estaba atada al resultado para poder, bueno, el día que cobre, si es que algún día cobraba, poder cubrir todo ese trabajo de todas esas causas que iba a iniciar. Y así tal cual se lo comento a él, y así tal cual, en base a ese comentario, él acepta, él, el padre y la madre aceptan y firmamos un convenio de honorarios. ¿Qué pasó? Presentamos la nulidad en diciembre del 2011 y claro, el 5 de diciembre del 2012 el laudo arbitral rechaza la demanda de esta gente, ¿sí? Y yo la nulidad la presento, cae en la Cámara Comercial, en lo nacional, y el 4 de julio del 2013, o sea, un año y medio después, sale la sentencia a favor nuestro, o sea, logramos la nulidad del laudo, se decide la obligación de remediar y bueno, ganamos, digo entre comillas, ganamos, ¿ok? En ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me llaman los abogados de la petrolera, me vienen a ver acá a mi oficina, acá donde estoy ahora, me vienen a ver, me preguntan cómo lo podemos arreglar, que pueden arreglar haciendo lo que tienen que hacer, y también me dicen, mira, Roxana, este fallo es un problema para la industria petrolera y esto no va a avanzar, ¿sí? Te estoy hablando del año 2013, hoy 10 años después, 11 años después, estamos como en otra historia, pero en ese momento había mucho poder, bueno, quizás ahora también, yo estoy medio alejada, pero me decían, esto la industria petrolera no le hace bien este fallo, no va a poder, esto no va a avanzar. Y de nuevo me vuelven a decir cómo podemos arreglar. Yo dije que no había nada que arreglar, que tenían que remediar, que eso era lo que mi cliente quería. Y ellos interponen un recurso extraordinario. Ellos, digo, la petrolera, interponen un recurso extraordinario, o sea que es un recurso ante la Corte para que la Corte dé vuelta esta nulidad. Y la Corte el 30 de diciembre, o sea, unos meses después del mismo año, el 2014, confirma el fallo de Cámara. O sea, la Corte dice rechazo el recurso extraordinario, con lo cual queda firme la sentencia de Cámara que estaba la obligación de remediar. Paralelamente, yo ya había iniciado una acción de daños y perjuicios, por los daños y perjuicios que implicaba tener la estación cerrada, la falta de trabajo, etcétera, 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 la contaminación, y ya había iniciado ese daños y perjuicios, y paralelamente también algunas otras medidas como una medida cautelar. Hasta ahí, ¿cuál sería como el primer gran punto? Tomar un caso sin cobrar un peso, totalmente a resultado, confiando plenamente en el cliente, confiando en la justicia también, porque dije, bueno, hay una obligación de remediar, confío en la justicia, aparte de hecho la Cámara Comercial fue espectacular el fallo que sacó, me siento a hablar con los abogados de la petrolera y les digo, acá mis clientes quieren esto, con lo cual no hay nada para arreglar, y hasta ahí más o menos es un caso común. Primer error, no trabajar gratis. Mínimo tener, ¿no? Aunque sea por etapas o lo que sea, no todo resultado. Primer error. El entusiasmo a veces nos saca, nos nubla, así como la ira, como una emoción,
nos nubla, el entusiasmo también nos nubla, porque cuando estamos muy entusiasmados no vemos los riesgos que estamos corriendo, ¿sí? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Cuando tenemos varias acciones, porque tengo la acción esa, el beneficio de litigar sin gastos, porque ellos no tenían dinero, con lo cual tengo el beneficio de litigar sin gastos por la empresa, el beneficio de litigar sin gastos por la parte personal, la medida cautelar, el daños y perjuicios, más la ejecución de sentencia. Fíjense, 5 causas. Cae el juicio en esta ejecución de sentencia en otro juzgado comercial, en otro juzgado, y ahora había una obligación de hacer por parte de la petrolera. ¿Cómo obligamos a una opción de hacer? Y bueno, dentro del expediente, supuestamente. Paralelamente a mis clientes les estaba pasando que los clausuraban por residuos peligrosos, no podían trabajar, no tenían bandera, cada vez estaban entrando más en crisis. Bueno, crisis económica, ni les cuento. Tenían un kiosquito y también les clausuraron el kiosquito. Se les pasaban todas. Y yo, como abogada de ellos, estaba indignada, porque aparte otro error, tomarnos las causas de los clientes como algo, como si fuesen nuestras. Entonces iba, ¿no? Y discutía, entonces teníamos que ir a la Secretaría de Residuos Peligrosos, a la Secretaría, también al gobierno de la ciudad, discutir, y no, que fíjense que está este fallo, yo presentando el fallo de la Cámara y de la Corte en todos lados para decir, no tienen la culpa ellos, tienen la culpa los otros, y toda una cantidad de papelerío y de movimientos que no les puedo explicar. 2015, que porque tuvimos todo el 2015 para empezar a tratar de que la petrolera empiece con las tareas de remediación mientras seguía el daños y perjuicios avanzando, porque el daños y perjuicios todo el tiempo íbamos agregando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Estuvimos todo ese año, 2014, presionando, ¿no? Presionando, ¿por qué? Porque para remediar tuvimos que meter una causa penal contra los directivos de la petrolera por residuos peligrosos, por contaminación, que estaba en la estación de servicio, no hacían nada, pedíamos, impulsábamos el expediente en el otro juzgado comercial y no pasaba nada. Y empezamos a presionar para... empecé a hacer también, bueno, como ellos no traían un plan de remediación, me puse yo en ese momento les contaba, como había trabajado mucho en seguro ambiental, conocía todo cómo era el proceso de remediación de suelos, lo tenía clarísimo y conocía muchas remediadoras de suelos. Entonces estuve hablando con varias remediadoras de suelos para pedirles presupuesto, para que analicen cuánto podía salir la remediación de ese suelo y para que además hagan cosa de forma tal de que si la petrolera no cumplía con su obligación de hacer, lo contrataba la parte actora, o sea, los estaciones lo contrataban por cuenta y orden de la petrolera. Recorrí varias y mucha gente conocida, de hecho, porque me conocían por el otro rubro, me decían, Roxana, es que sabes que nadie te lo va a cotizar esto. Nadie te lo va a cotizar porque cotizarte esto es ir en contra de la industria petrolera. Y nosotros trabajamos con la industria petrolera y no vamos a ir en contra. Y aunque no estemos trabajando directamente, siempre tenemos, digamos, como remediadores, la esperanza que nos contraten, no estamos listos para que nos contraten. Y hacer algo en contra de ellos, aunque sea algo así, que se podría leer en contra, nos saca de mercado, con lo cual no vas a conseguir nadie que te haga una cotización. Así que fíjense, hablé con periodistas en su momento también, porque a todo esto la petrolera había sido comprado por Action, y entonces yo veía cómo hacían todas las cuestiones de marketing habidas y por haber de lo divinos que eran y qué sé yo, y por otro lado estaban con esta cuestión ahí y nadie se movía para remediar. Así que estuve todo un año impulsando esa remediación, luchando contra viento y marea, realmente luchando contra viento y marea. Ahora que lo veo a la distancia, me doy cuenta que fue tremendo, porque aparte digo, lo que lo veo a la distancia y que además lo tengo todo registrado, porque como tuve que ponerme a revisar todo esto ahora para una audiencia que tuve, me puse a revisar todo y dije, wow, mirá todo el trabajo que me mandé. Las decepciones también, hablaba con periodistas y me decían, no, Roxana, olvídate, no hay ninguna, la prensa nunca va a hablar mal ciertas empresas o de la mayoría de las empresas porque son los que indirectamente sostienen a la prensa, sostienen un montón de cosas, con lo cual, olvídate. Ahí conocí lo que era realmente lo que era la prensa, conocí realmente lo que era el poder del lobby, conocí realmente lo que era
lo que eran los negocios que hay detrás de cada una de estas cosas y cómo nadie parece que, pero no. Y fui como conociendo como el lado B, ¿no? De lo que era la remediación, de lo que era la prensa, de lo que era la contaminación, de cómo se movían esas cosas, ¿no? De nuevo, acuérdense que yo en esa época era abogada sumamente ambientalista y guerrera por los derechos ambientales y la tierra, etcétera. ¿Qué pasó en el 2015? En principios del 2015, febrero, por ahí, me llama la parte de la petrolera y me dicen que, bueno, que sí, que quieren que han pensado que quieren comprarle la estación a esta gente y pagarles una indemnización para ya terminar bueno, con este juicio, ¿no? Era un arreglo económico muy bueno, ¿sí? Porque la estación de servicio estaba tasada como inmueble, ¿no? Estaba tasada en una tasación que los misma gente me lo había dado en $380.000. La remediación no se sabía cuánto podía salir, pero es algo que iba a tardar tiempo, etcétera. Y piensen que esto fue en 2015, estamos en 2024, hace como 10 años, ¿no? Entonces la forma en que ellos tenían para sacarse de encima estos juicios, en cierta forma, y no con tanto, había mucho pleito, había cada vez más expedientes que nosotros íbamos iniciando, era comprar la estación de servicios, remediarla ellos en sus tiempos y bueno, y como lo tengan que remediar, y bueno, y darles a esta gente una indemnización. Entonces se habían ofrecido como $1.000.000 de indemnización, más $400.000 por la compra de la estación de servicio. Me junto con ellos y les comento, tengo un par de charlas con ellos y qué sé yo, y me empiezan a decir que no, que en realidad ellos querían mucho más, que eso para ellos era poco. Entonces yo les dije, mira, estamos en medio de una negociación, para mí no es poco, porque realmente el inmueble estaba tasado como estaba tasado, y los daños y perjuicios, $1.000.000, era muy bueno. Y a partir de ahí se empezó como a romper, hay algo que pasó ahí, después supe qué pasó, pero no sé, yo le decía, bueno, mirá que tengo que contestar al abogado, qué sé yo, que esto que el otro, y no me contestaban el teléfono. Mis clientes empezaron a no contestarme el teléfono, a contestarme el teléfono, hasta que me llaman uno de los abogados de la petrolera y me dice, Roxana, vos sabés que acá vino a verme la gente, tus clientes me vinieron a ver. Ellos me habían dicho, queremos ir solos a hablar con los de la petrolera. Ningún problema, le dije, vaya y hable para sacarse las dudas, porque yo pensaba, dije, quizás no me creen, quizás creen que les estoy mintiendo algo. Entonces, me parecía bien que vayan a hablar nada, con el abogado y que vean que lo que les estaba ofreciendo era la realidad. Y me llama el abogado y me dice, Roxana, mirá, me dice, no sé cómo decirte esto, no sé cómo decirte, le estoy hablando del abogado de la petrolera. Un amor, el chico. Digo chico porque me acuerdo en ese momento éramos los dos chicos. Y me dice, no sé cómo decirte esto, pero vino a verme tus clientes, me vinieron a ver, le dije, sí, sí, yo sabía que te iban a ir a ver. Pero lo que me dijeron que ellos querían el trato, querían llegar a ese acuerdo, que les parecía bien, pero no te querían pagar a vos los honorarios y querían hacerlo sacándote a vos del medio. Yo me quedé helada. Me dice, imagínate que nosotros somos una multinacional, nosotros no podemos hacer nada raro, tenemos que hacer todo prolijo, correcto, impecable, o sea, este acuerdo o este ofrecimiento está recontra visto por el directorio, está recontra analizado, tiene el... No puede... Y aparte me dice, y me lo decía él, ¿no? Esta gente no se da cuenta que le salvaste la vida, que tenían un acuerdo nulo, tenían que pagar... Yo digo, mira, la verdad que no, yo estaba impactada. Empecé a llamarlos, nunca más me contestaron el teléfono, nunca más. Me empezaron a mandar carta documentos, me dijeron de que si los seguía llamando me iban a mandar a la barra brava de no sé quién, porque ella digo, porque era el padre, la madre y el hijo. La madre, la última vez que llamé, me atendió ella y me dijo de todo, me dijo, ni se te ocurre llamar nunca más, que esto que el otro, que bla, 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 que ya tenemos otro abogado. Bueno, no sé si fue el primero el huevo y la gallina, si fue el abogado que dijo, uy, qué bueno esto, me voy a quedar con el arreglo, les cobro menos, o fueron ellos que buscaron otro abogado, no sé qué pasó, pero claramente se destruyó todo, todo, nunca más me atendieron, me revocaron el poder, me denunciaron en el juicio de que yo los estaba presionando para llegar a un acuerdo, presionando, ¿sí? Y por supuesto que no llegó a ningún acuerdo, porque cuando la empresa
que tenía que pagar, que de nuevo es una empresa que es multinacional, no puede estar haciendo gansadas, ¿sí? Y está recontra, o sea, a ver, en los juicios se van a defender como se tenga que defender, obviamente, pero una vez que ya nos ponemos a hablar en términos de, ok, ¿cómo lo cerramos? Y con números razonables, no se puede hacer estos mamarrachos. Así que a partir de ahí yo de verdad que entré en una decepción terrible, en una tristeza, el 2015 y barra el 2016, porque esto duró todo el 2015 con cartas documento, con esto, con lo otro, con pedido de regulación de honorarios, porque aparte de todo esto yo tenía ahí mis honorarios pendientes, yo no había cobrado nada, nunca había cobrado, estaba en un pacto de cuota litis. Ahora me olvidé decir una cosa del otro, de uno de los juicios, pero ahora se los voy a decir. Estaba en un pacto de cuota litis, ahora dependía del resultado de otro abogado, que no tenía ni idea, o sea, dependía del resultado de otro, y, y yo estaba atada a un resultado, entonces dije, va, para yo dependo, bueno, entonces empezó toda una discusión ahí de honorarios que obviamente que nunca cobré, el juez me dijo, ¿sabe qué, señora? A usted le revocaron, perdieron la confianza, el abogado decía, perdieron la confianza, y ahora tiene que ir a esperar el resultado del proceso. Un proceso que yo no manejaba, o sea, yo estaba atada a un resultado de un proceso, por eso le digo, ojo con los pactos de cuota litis, ojo, porque después te pasa esto, quedás atado al resultado de otro. Entonces, si me rescindís, me vas a tener que pagar tanto. Y ese tanto es ejecutable y es, ¿no? Como un cheque. Tiene título ejecutivo. ¿Ok? Primer error. Va, hice varios errores, pero ese fue uno de ellos. Y por otra parte, en el otro juicio, en el juicio de la remediación de los suelos, que yo venía impulsando esa remediación de los suelos, había tenido también, mientras estaba ahí ya en la cuerda floja con mis clientes que se ve que estaban viendo cómo hacían para zafar de mí, y mientras todavía estaba en proceso judicial, yo estaba en una audiencia ahí ahí había una juez, una juez estaba en la audiencia donde yo estaba presionando para que inicien la remediación, para que se inicie la remediación, y la jueza delante mío me dice, yo conozco bien a la industria petrolera porque tengo familiares petroleros, y así que, doctora, usted no me va a venir a decir lo que es una remediación, que esto, que otro. Me cerró la puerta y se quedó hablando sola con los abogados de la petrolera. En ese juicio, que era un juicio, porque la remediación mínimo puede salir $1,500,000 X, ¿sí? Porque yo había logrado una cotización. En ese juicio, 8 años después, me regularon, si me tenían que regular, por ejemplo, dentro del, vamos a poner el 10%, que es lo mínimo, el 11%, que es lo mínimo por ley, me regularon el 2%. Y la jueza diciendo que ese juicio, que toda mi tarea no era relevante. Entonces, imagínense mi shock. Tenía mis clientes que me habían estafado, que querían hacer un arreglo atrás mío, o sea, querían agarrar lo que la empresa les dio, pero no pagándome a mí y sin que yo estuviese presente. La jueza de uno de los juicios más importantes, diciendo que mi tarea no tenía ningún tipo de valor y que me regulaba nada, 2,50 pesos, lo cual la mitad me lo sacó el fisco cuando me depositaron. Está bien, es la ley, pero fue así. El abogado el nuevo abogado de mi cliente, ¿sí? El nuevo abogado de mi cliente, nunca yo lo llamé para decir, bueno, ok, doctor, usted tomó todo, ningún problema, dígale a sus nuevos clientes, que eran mis clientes anteriores, que me tienen que pagar los honorarios. Nunca me atendió el teléfono. O sea, yo si tomo un caso, primero pagarle los honorarios al abogado que te estuvo atendiendo hasta ahora. Sentido común, ética, no sé, delicadeza, bueno, valores, nunca, nunca, ¿sí? El juez del daños y perjuicios, bueno, ahora como le rescindieron, ahora, doctora, espere que se resuelva el juicio a ver si cobra algo. Espere que, porque usted está atada al resultado. Durante ese tiempo, ese 2016, fue re duro, porque dije, wow, ¿esta es la justicia? El colega, el cliente, los jueces, la justicia y la sociedad, la prensa, los remediadores. Esa era la escena en la que estaba. ¿Qué aprendí de eso? Se los comparto en el próximo, en el próximo episodio. ¿Sí? Saquen sus conclusiones. Vayan,
vayan pensando y sacando sus conclusiones. A ver, ¿qué harían ustedes con una cuestión así? ¿Qué harían? ¿Cómo lo abordarían? ¿Cómo lo enfrentarían? ¿Cuál sería su reacción? ¿Les pasó algo así, algo parecido? Cuéntenme, ¿qué hicieron con eso? ¿Ok? Nos vemos en el próximo capítulo.